En lo más profundo de una colina olvidada, rodeada por bosques densos y perpetuamente envuelta en niebla, se encontraba el Hospital Psiquiátrico de Santa Catalina. Era un lugar que parecía congelado en el tiempo, con paredes cubiertas de moho y ecos de llantos lejanos. Aunque albergaba a los pacientes más peligrosos de la región, había uno que incluso los empleados temían mencionar: Martín Valverde, el paciente 327. Hace 5 años, un crimen estremeció a la comunidad. Martín fue encontrado en la casa familiar con las manos y el rostro cubiertos de sangre. Su madre estaba tendida en el suelo con el pecho abierto, el corazón ausente. Su padre, sentado rígidamente en el comedor, tenía el cráneo abierto y el cerebro desaparecido. Martín no intentó huir ni ocultó lo que hizo. Cuando la policía llegó, lo encontraron sentado frente a los cuerpos, sonriendo de forma perturbadora, mientras murmuraba: ahora son perfectos, finalmente perfectos. A medida que se revelaban los detalles del caso, la prensa especuló sobre motivos satánicos y rituales oscuros, pero Martín nunca explicó lo sucedido. Lo único que decía, una y otra vez, era que una figura sin rostro le había ordenado reparar a sus padres. Martín fue declarado legalmente loco y trasladado al Hospital Psiquiátrico de Santa Catalina. Su llegada marcó el inicio de fenómenos extraños. Las luces del ala donde estaba internado parpadeaban inexplicablemente, y los otros pacientes hablaban de sombras que se movían en los rincones. El personal médico lo atribuía a la sugestión colectiva, pero algunos juraban que sentían una presencia más allá de lo humano. Martín pasaba las noches despierto, dibujando símbolos en las paredes acolchadas de su celda. Usaba cualquier cosa que encontrara: uñas, sangre y trozos de tela. Los símbolos parecían al azar, hasta que una enfermera, intrigada, fotografió algunos y los mostró a un especialista en simbología. El especialista descubrió que los símbolos correspondían a un antiguo ritual de origen desconocido. Según las interpretaciones, era un rito para unir almas rotas a cambio de sacrificios humanos. La enfermera que reveló esta información renunció poco después, asegurando haber tenido pesadillas con Martín y los símbolos. El personal intentó limpiar las paredes, pero cada vez que lo hacían, los símbolos reaparecían al día siguiente. Martín, mientras tanto, se mantenía en silencio, con una mirada que parecía atravesar a quienes lo veían. Una noche, una tormenta eléctrica dejó al hospital completamente a oscuras. El generador de emergencia no funcionó, y el lugar quedó sumido en un silencio inquietante. Según los informes posteriores, las cámaras de seguridad captaron algo que desafiaba toda lógica. En el ala de Martín, las sombras parecían moverse con voluntad propia, rodeándolo mientras él permanecía inmóvil en el centro de su celda. Cuando el personal intentó entrar, lo encontraron de pie, con una sonrisa que parecía dividir su rostro. Sus ojos eran completamente negros, y susurró algo que heló la sangre de los presentes: ya está aquí. Me pidió que lo trajera, y lo hice. En ese momento, los gritos comenzaron. Los pacientes de las otras salas gritaban desesperadamente, pero cuando el personal llegó a las habitaciones, encontró las camas vacías o los cuerpos de los pacientes retorcidos en posiciones imposibles. Algunos habían escrito los mismos símbolos en sus propios cuerpos, usando uñas o dientes. El hospital se convirtió en un caos. Los pasillos parecían cambiar de lugar, haciendo imposible encontrar la salida. Las puertas que antes estaban abiertas se cerraban con fuerza, y el sonido de pasos resonaba por los pasillos vacíos. El director del hospital, desesperado, decidió enfrentar a Martín. Lo encontró en el centro del comedor, rodeado por una sombra que parecía envolverlo como un manto. Cuando el director le exigió explicaciones,
Martín lo miró directamente y dijo con una voz que no parecía humana, yo no soy el culpable. Ustedes lo trajeron al mundo cuando decidieron encerrar el mal aquí. Ahora es libre, y ustedes pagarán el precio. Cuando los equipos de rescate llegaron al hospital a la mañana siguiente, no encontraron a nadie. Ni pacientes, ni médicos, ni enfermeras. Solo quedaban los símbolos escritos con sangre en las paredes y un hedor insoportable que impregnaba el aire. Martín Valverde nunca fue encontrado. Las autoridades clausuraron el hospital, pero aquellos que se atreven a visitarlo aseguran que todavía se escuchan susurros en los pasillos. Algunos incluso afirman haber visto la figura de Martín, observando desde las sombras, esperando y sonriendo.